Buenos días, queridos amigos y amigas en el Señor. Vamos a comenzar este nuevo taller en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por intermedio del corazón doloroso e inmaculado de María Santísima, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, hoy día vamos a continuar con la situación del reino de Israel. No sé si pudieron ver los mapas, si no han visto el mapa de la división del reino en Reino del Norte y Reino del Sur. El Reino del Norte se llamaba Israel, capital Samaria, y el Reino del Sur se llamaba Judá, Judá, ¿ya? Reino del Sur, Judá, o Judea. El nombre Judea viene de Judá, y judío también viene de lo mismo, es la misma raíz, ¿ya? Entonces, hoy día nos vamos a preocupar solamente del Reino del Norte, ¿ya? Y entonces vamos a comenzar primero con el origen de los samaritanos, ¿ya? ¿Qué pasó cuando el rey de Asiria se llevó a todos los del reino del norte deportados a Asiria? El territorio del norte quedó desocupado. Miren el mapa y se van a dar cuenta, ¿ya? Territorio del norte, territorio del sur, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en todo el territorio de Samaria y Galilea van a quedar sin población. Pero el rey de Samaria lo que va a hacer es que va a enviar gente conquistada de otros pueblos a habitar en Samaria. ¿Ya? Ellos hacían estos intercambios como un castigo por haber perdido la guerra, porque eran cautivas la gente que era enviada a estos lugares, ¿ya? Así que los mandan a un grupo grande de gente a poblar Samaria, pero no eran de origen israelita, ¿ya? Bueno, ¿qué va a pasar con esta gente? Vamos a tener que hacer un poco de comprensión religiosa histórica del momento, ¿ya? Y para esto entonces les voy a leer un pedacito de mi libro, ¿ya? Aquí tenemos. Lo primero entonces es que esta gente que va a repoblar Samaria se va a llamar samaritanos, que nosotros los tenemos tanto en el Evangelio, ¿verdad? Y que vemos que hay una gran disputa entre los judíos de Judea y los samaritanos. Ahora, lo importante es entender que en ese tiempo, esto ya lo hemos hablado, pero lo estoy repitiendo para que entendamos bien la situación, ¿ya? En ese tiempo, cada pueblo adoraba a los dioses que pertenecían a su ciudad y que los protegían de las diversas situaciones adversas propias del lugar. O sea, esta gente que había sido conquistada, no sabemos de qué pueblos, ellos tenían sus dioses que eran del lugar para protegerlo, ya sea de las inundaciones, de
los distintos tipos, por ejemplo, de la serpiente. Por eso es que en algunos relatos nos aparece la serpiente como un ídolo, ¿ya? Por eso que Satanás tiene la imagen de serpiente, porque es un ídolo. Nos muestra y nos hace tentación con los ídolos, porque en los lugares que había muchas serpientes se adoraba a las serpientes para que no picaran, para que no mataran a la gente, ¿ya? Entonces, según las situaciones de cada lugar, eran los dioses. Así, todo viajero, toda persona que viajaba de cualquier lugar a otro lugar, adoptaba como propios los dioses del lugar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si un egipcio iba a Babilonia, tenía que adoptar a Marduk, que era el rey de Babilonia, o sea, el dios de Babilonia. Y así, ¿ya? Los ídolos no se trasladaban de lugar, pero sí había una concepción idolátrica permanente, ¿ya? Además, habían dioses que eran, por ejemplo, los dioses de la fertilidad, eran dioses que había en todos los lugares. Por ejemplo, Astarte era una diosa de la fertilidad que se adoraba en muchos pueblos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con estos extranjeros que llegan a habitar en Samaria? Ellos fueron atacados por las bestias salvajes. Saben ustedes que en esos lugares habían muchos leones, ¿ya? Y entonces fueron atacados por los leones, ¿ya? Y entonces hubo una petición hecha por este pueblo que había sido este pueblo extranjero en Samaria. Le pidieron al rey de Asiria que por favor les mandara sacerdote de los israelitas para que ellos pudieran adorar los dioses del lugar para que los librara de los leones. ¿Ya? Entonces el rey va a mandar sacerdotes israelitas, pero del norte. ¿Se acuerdan las características del reino del norte? Tenía sus propios santuarios que estaban en los altos y eran santuarios de la fertilidad, ¿ya? Así que el resultado final va a ser una mezcla del paganismo que ellos traían más estos santuarios de los altos y más los 5 primeros libros de la Biblia, de la Torá, que ellos ya los tenían y que eran los libros que usaban también los israelitas de Judea, pero los israelitas de Judea tenían más libros, no solo los 5, tenían muchos más, ¿ya? Entonces se va a mezclar la Torá con cultos idolátricos. Esto es lo que se llama sincretismo, mezclar varias religiones en una, ¿ya? Entonces, lo que va a suceder es que los samaritanos tenían una religión de mezcla y conocían entonces los 5 primeros libros, que son el Pentateuco nuestro, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuáles son los libros? A ver si los podemos repetir. Primero está el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿ya? El Deuteronomio había recién empezado en esta época, recién estaba comenzando a vislumbrarse el Deuteronomio, ¿ya? Que era el rescate de la ley de Moisés, una actualización, por así decirlo, ¿ya?
Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con esto? Que como ya no hay reino del norte, no hay israelitas del norte, entonces, ¿quiénes quedan como israelitas? Solamente Judea o Judá, ¿ya? Y ellos, como tenían el templo y tenían la religión, por así decirlo, oficial, entonces ellos comenzaron a despreciar a los samaritanos, primero que todo porque no eran pueblo de Israel, y segundo, porque solo habían aceptado 5 libros y ellos lo consideraban que esto era despreciar la ley y los profetas. ¿Ya? Bueno, entonces, esto, a medida que va aumentando el número de escritos que van a ser considerados por ellos sagrados, entonces va a ir apareciendo una odiosidad cada vez mayor. Y en tiempo de Jesús, esto ya va a hacer que no se va a hablar judíos con samaritanos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de samaritanos, tenemos que entender esta diferencia, ¿ya? En el Evangelio, ¿ya? Y por eso es que el Evangelio de la Samaritana es tan interesante, ¿verdad? Porque tiene muchos puntos. Primero que todo, que Jesús se junta con un pueblo, va al encuentro de un pueblo que era despreciado y considerado pagano por los judíos de Judea. Y por otra parte, va a juntarse con una mujer él solo, y eso estaba prohibido por la ley. Así que eso es solamente una anécdota del Evangelio para que ustedes vayan viendo ya cuál era la realidad de los samaritanos. El otro texto importante que tenemos de los samaritanos en el Evangelio, ¿verdad?, es el buen samaritano, en que un pagano, entre comillas, había ayudado a un hombre que estaba desvalido y que había sido atacado por los asaltantes. En cambio, los que pertenecían a la casta sacerdotal de Israel en Judá y que trabajaban en el templo y que pertenecían al culto verdadero de Dios, ellos no hicieron nada, o sea, no había en el pueblo de Israel, en el territorio de Judá, un concepto de prójimo o de misericordia, ¿ya? Esto es muy interesante, ¿ya? Porque nosotros tampoco podemos despreciar a los que no creen en Jesucristo, ¿ya? Si nosotros hacemos una aplicación a nuestra vida del tema de los samaritanos, nos está hablando de discriminación religiosa y racial. Entonces, nosotros como católicos, como cristianos, nosotros tenemos que ir descubriendo cuáles son nuestras discriminaciones para dejarlas a un lado y considerar a todas las personas meritorias de la misericordia de Dios, ¿ya? Y muchas veces el practicar la misericordia hace que las personas reconozcan a Jesucristo en la persona que la practica, ¿ya? Bueno, con esto dejamos entonces la situación de los samaritanos, que era el primer tema que hoy día vamos a tratar. El segundo tema que vamos a tratar hoy día es el tema de los profetas. La vez anterior dijimos que había surgido en este tiempo un profetismo diferente. Entonces, hoy día vamos a hablar de esto, ¿ya? ¿Cuáles son los profetas que van a empezar a surgir? Primero que todo, los profetas se van a apartar del palacio, van a empezar a vivir separados en lugares propios, ¿ya?
Y estos profetas van a tener una experiencia muy intensa de Dios, ¿ya? Eran libres e independientes de la sociedad y de la corte. Y por esta razón, entonces, ellos podían criticar a los gobernantes y hacer una crítica fuerte a los reyes, ¿ya? A los reyes, a los gobernantes, a las autoridades. ¿Cuáles eran los mensajes de estos profetas? Vamos a ver. Primero, el amor de Dios por el hombre. Ese es uno de los primeros temas que tienen estos profetas. Que Dios ama al hombre. Estamos entre el año 700 y 500 antes de Cristo. Y ya entonces, porque hay gente que dice que el Dios del Antiguo Testamento es castigador. Pero eso es falso, porque ya desde el año 700 vamos a tener profetas maravillosos que hablan del amor de Dios por el hombre, ¿ya? Entonces, vamos a buscar Oseas 11, del 1 al 4. Los profetas están todos juntos, a veces están en el medio, otras veces están tienen distintos lugares en las Biblias. No todas las Biblias tienen los mismos, ¿ya? Entonces, nosotros quedamos en el segundo libro de Reyes y después del libro de Crónicas no tomamos nada, pero es una repetición del libro de Reyes, ¿ya? Tenemos también libro primero y libro segundo de Crónicas. Entonces, hay veces los profetas están aquí a continuación del libro de Crónicas, pero otras veces están al final, justo antes de los evangelios. Entonces, ustedes busquen a ver dónde están sus profetas, ¿ya? Los profetas entonces los vamos a tener no inmediatamente según el tiempo histórico dependiendo de las Biblias, ¿ya? No sé si se entiende esto que digo, porque hasta el momento yo he ido haciendo un recorrido histórico de los libros, ¿ya? Ahora vamos a ver que la primera, tomen los libros de los profetas y nosotros vamos a tener que el primer profeta es Isaías, ¿ya? A estos profetas del principio se les llama profetas mayores. ¿Por qué? Porque son profetas que el escrito tiene muchos capítulos. Si ustedes se fijan, Isaías tiene 66 capítulos. Después viene Jeremías, que tiene ¿cuántos capítulos tiene Jeremías? A ver, veamos. Tiene más de 50. Tiene 52 capítulos, ¿ya? Después viene Ezequiel, Lamentaciones, que es la continuación, también está escrito por Jeremías, pero no lo vamos a tomar, es parte de lo que se estudia de Jeremías. Y después viene Ezequiel. Ezequiel, que también es un profeta mayor, tiene más de 40, ¿no es cierto? Tiene 47 capítulos, ¿ya? Perdón, 48 capítulos, Ezequiel, ¿ya? Entonces, después de Ezequiel vamos a tener
los profetas menores, que son, ahí ustedes empiezan a verlo, Daniel, que tiene 14 capítulos. ¿Se fijan la diferencia? El que tenía de los mayores tenía 48, el que tenía menos, y este tiene 14. Después viene Oseas, que es el que nosotros vamos a leer ahora. ¿Ya? Entonces, tenemos Oseas 11, del 1 al 4. Dice así, ¿ya lo tienen? Palabra de Yahvé que fue dirigida a Oseas, hijo de Beerí, en tiempo de Osías, Jotam, Ahaz, Ezequías, reyes de Judá, y en tiempo de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Comienzo de lo que habla Yahvé por Oseas. Dijo Yahvé a Oseas, ve, tómate una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra se está prostituyendo enteramente, apartándose de Yahvé. Fue él y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Yahvé le dijo, ponle el nombre de Yisrael, porque dentro de poco visitaré yo la casa de Jehú por la sangre derramada en Yisrael, y pondré fin al reinado de la casa de Israel. Aquel día romperé el arco de Israel en el valle de Yisrael. ¡Qué cosa! ¡Qué mensaje más terrible! ¿Ya? Pero vamos a analizarlo un poco, ¿ya? Dice así. La palabra de Yahvé fue dirigida a Oseas y ahí dice de quién, en tiempo de quién. Primero, hijo de Beerí. Siempre todos los no tenían apellido, sino que hijo de. Entonces, en este caso, Oseas se llamaba Oseas, hijo de Beerí. ¿Cómo se llamaba Jesús? Se llamaba Yeshua. Así se dice en hebreo, ¿ya? En arameo. Yeshua ben Yosef, hijo de José, ¿ya? No habían apellido, ¿ya? Hijo de. Y después dice, en tiempo de Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces, ¿a dónde predicaba Oseas? En el sur, ¿ya? En el reino de Judá, que era el único reino que había quedado, ¿ya? ¿Y qué es lo que le dice Yahvé a Oseas? Le dijo, toma una, ve, tómate una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra se está prostituyendo enteramente apartándose de Yahvé. Entonces aquí vamos a empezar a leer un poco la nota de pie de página. Acuérdense ustedes que van a tener dos ayudas para entender mejor los profetas, porque yo no voy a poder avanzar mucho en esto, pero ustedes antes de los profetas, antes de empezar a leer los profetas, ustedes tienen se los estoy buscando para leérselos exactos, ¿ya? Introducción a los profetas. Y aquí, miren, todos los libros, no sé si esto ya lo había dicho antes, pero lo voy a repetir por si acaso. Todos los libros traen introducción a los libros. Entonces, cuando ustedes quieren saber algo más o quieren hacer un estudio, van a tener esta introducción a los libros, ¿ya?
ustedes pueden ahí estudiar mucho más en profundidad los profetas. Entonces, en la nota de pie de página, yo aquí mi Biblia es de Jerusalén, ¿ya? Les voy a leer lo que dice mi nota de pie de página. En la línea de las acciones simbólicas, de los profetas, es aquí la vida misma de Oseas la que revela el misterio de los designios de Dios. Oseas ha amado y ama todavía a una mujer que no ha respondido a este amor más que con la traición. Así ama siempre Yahvé a Israel, esposa infiel, y tras haberla probado, le devolverá las alegrías del primer amor y hará que el amor de su esposa sea inquebrantable e indefectible. Su duda ya antes de Oseas se calificaba de prostitución. Sin duda, ya antes de Oseas, perdonen, es que la letra es muy chica. Sin duda, ya antes de Oseas se calificaba de prostitución el culto que los cananeos daban a sus ídolos debido a las prácticas de prostitución sagrada que iban unidas. Al imitar su idolatría, Israel se prostituye igualmente. Oseas, sin embargo, es el primero en expresar, en representar bajo la imagen de la unión conyugal las relaciones de Yahvé con su pueblo desde la alianza del Sinaí y en calificar la traición idolátrica de Israel no solo de prostitución sino de adulterio. Voy a explicar esta nota de pie de página, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos es que Dios le pide que se case con una prostituta. Esto es algo que va a ser un simbolismo entre la relación de Yahvé con su pueblo. Yahvé es el esposo y el pueblo es la esposa. Y como la esposa se va tras los ídolos y se prostituye en estas fiestas idolátricas que hay en los altos, que son orgías, entonces se va a decir que se prostituyó el pueblo de Dios. Entonces, cuando se habla de prostitución, se está hablando de esta relación idolátrica del pueblo de Dios. Y el simbolismo lo va a vivir Oseas en su propia vida. Esto lo vamos a ver en muchos otros profetas a los que Dios le pide hacer cosas que son verdaderamente impresionantes, ¿ya? Y ya después se va a empezar a hablar, Oseas es el primero que habla de esta relación de Dios como esposo, o sea, de una relación matrimonial entre Dios y su pueblo, ¿ya? Y después más adelante entonces se va a empezar a hablar de, ya no solo de prostitución, sino de adulterio del pueblo, ¿ya? Pero primero Oseas lo vive en su propia vida para entenderlo, ¿ya? Ese sería entonces el primer tema. El amor de Dios por el hombre es un amor esponsal. Repito los textos por si quieren anotarlo. Oseas 11 del 1 al 4. El segundo tema es la defensa de los desposeídos. Aquí vamos a buscar a Miqueas.
Miqueas 6 del 9 al 12. Entonces ustedes sigan de Oseas, sigue, Oseas tiene ¿cuántos capítulos? Tiene 14 capítulos, igual que Daniel. Después viene Joel, que Joel tiene muy poquititos. Joel tiene solamente 4. Amós, que tiene, Amós tiene 9. Después viene Abdías, que tiene solamente 1. Jonás, que tiene 4. Y después viene Miqueas, ¿ya? Miqueas tiene 7 capítulos, ¿ya? Entonces vamos a leer en Miqueas 6, del 9 al 12. ¿Lo encontraron? Ya. Contra los, ya, en el versículo 9 al 12. La voz de Yahvé grita a la ciudad: escuchad, tribu y consejo de la ciudad. ¿He de soportar yo una medida falsa y una arroba menguada abominable? ¿Tendré por justa la balanza infractora y la bolsa de pesas de fraude? Sus ricos están llenos de violencia y sus habitantes hablan falsedad. Su lengua es la mentira en su boca. Palabra de Dios. Aquí entonces este profeta nos está hablando de la injusticia que hay entonces entre los comerciantes y las mentiras que hay de parte de los ricos hacia los pobres. ¿Ya? Fíjense que le habla, ¿a quién está dirigido este mensaje? Voy a repetir: escuchad, tribu y consejo de la ciudad. Le está hablando al consejo de la ciudad, a los que gobiernan, a los que son autoridad. ¿Ya? Eso no ha cambiado mucho, ¿no es cierto?, en nuestros días. ¿He de soportar yo una medida falsa y una arroba menguada abominable? ¿Tendré por justa la balanza infractora y la bolsa de pesas de fraude? Es decir, que ponían más peso a las balanzas para cobrar más. ¿Ya? Y después dice: sus ricos están llenos de violencia, porque la violencia no se ejerce solo por el maltrato físico, sino que también por la injusticia, ¿ya? Y sus habitantes hablan falsedad, su lengua es la mentira en su boca. Entonces, esta es una crítica muy dura a los gobernantes, ¿ya? Ese sería el segundo tema. El tercer tema es la conversión. Si hay conversión, no habrá castigos. Estos que salen aquí con nombre de castigo, ya lo hemos visto, es la consecuencia de los actos, pero que el escritor sagrado lo pone con forma de castigo porque en esa época todavía se pensaba en que Dios castigaba. Vamos a buscar entonces Ezequiel. Ezequiel es de los profetas mayores. Estos otros de menos capítulos se llaman profetas menores. Entonces, Ezequiel es un profeta mayor, de los que tienen muchos capítulos. Entonces lo tenemos en el capítulo 3 del 17 al 21. Dice así: Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel.
oirás de mi boca la palabra y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes y no le hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta a fin de que viva, él, el malvado, morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Si por el contrario adviertes al malvado y él no se aparta de su maldad y de su mala conducta, morirá él por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Cuando el justo se aparte de su justicia para cometer injusticia, yo pondré un obstáculo ante él y morirá. Por no haberle advertido tú, morirá él por su pecado y no se recordará la justicia que había practicado. Pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Si por el contrario adviertes al justo que no peque y él no peca, vivirá él por haber sido advertido y tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Aquí tenemos entonces una advertencia para los pecadores. Y esa advertencia sigue vigente hasta el día de hoy. Vamos a ver de qué se trata y vamos a hacer la lección de este texto. ¿Ya? Ya hicimos la lectura, ahora vamos a hacer la meditación. ¿Ya? Al cabo de 7 años la palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel. Este término centinela es maravilloso. Y nosotros, al leer este texto, Dios nos está diciendo que a nosotros nos ha puesto de centinela. Pero lo que pasa es que para ser profeta y centinela es muy difícil. Y mucha gente no quiere ser profeta ni centinela porque hay que decir cosas que a la gente no le gustan. Y entonces, ¿qué le pasó a todos los profetas de Israel? Todos fueron perseguidos y todos fueron muertos. A todos los mataron. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque les decían cosas que no les gustaban y que no querían escuchar. Entonces, vamos a ver cuál es el mensaje del centinela. Si nosotros pensamos qué significa ser un centinela en la vida militar o en la vida de los pueblos, ¿no es cierto? El centinela es el vigía, el que está despierto de noche, hace turnos y vigila que no vengan a asaltarlo, que no vengan a atacarlos. Entonces, ese es el significado del centinela. Ponernos a nosotros como centinelas es que nosotros seamos entonces los que cuidamos la vida espiritual de las personas que están a nuestro alrededor o de las que nos han sido asignadas. ¿Ya? Por Dios. Porque Dios a veces te pide que tú seas centinela. Yo soy centinela, por ejemplo, yo pertenezco a un ejército de oración y soy centinela de Asia. Entonces yo tengo que hacer cosas específicas por Asia para ser su centinela, porque yo tengo que resguardar ese territorio. ¿Ya? Entonces, oirás de mi boca la palabra y les
advertirás de mi parte. Esto es muy importante, porque uno a veces quiere dar consejos y decir cosas que Dios no le ha dicho. Uno tiene que esperar que Dios te envíe. Y esto uno lo sabe porque el Espíritu Santo se lo dice a uno. A uno le hace ver y sentir cosas, porque eso era lo que hacían los profetas. Veían, sentían y escuchaban cosas mirando con la mirada de Dios, porque ellos tenían esta relación tan intensa con Dios que ellos no miraban como miran los hombres. ¿Que se acuerdan cuando le dijo Dios a Samuel cuando fue a ungir a David? ¿Qué le dijo? Porque yo miro con el corazón, no como miran los hombres, con las apariencias. Entonces, los profetas van a tener una mirada del corazón, ¿ya? Entonces, yo también, para ser centinela y ser profeta, tengo que tener esta mirada de Dios. Es Dios el que me muestra y me hace ver el peligro de una persona que yo conozco. Y cuando yo diga al malvado, porque miren, antes dice, oirás de mi boca la palabra y les advertirás de mi parte. O sea, tú no hablas por ti mismo. Tú hablas la palabra que Dios te ha dado. ¿Ya? Tú no puedes hablar tus propias palabras cuando tú hablas con otras personas y quieres evangelizar. No puedes. Tienes que hablar con la palabra de Dios. ¿Ya? Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes y si no le hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta a fin de que viva, él, el malvado, morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Uno es responsable de las personas que viven junto a uno. Y cuando se dice acá, el malvado morirá, no se está refiriendo a que morirá de muerte natural, de muerte física, sino que se está refiriendo a la condenación eterna. ¿Ya? Y por eso es que se nos pide cuenta de los que se condenaron, porque nosotros nunca les dijimos nada. ¿Ya? Si por el contrario adviertes al malvado y él no se aparta de la maldad y de su mala conducta, morirá él por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Entonces tenemos que entender y pedirle al Señor aumentar la escucha de su voz y la voz del Espíritu Santo para poder practicar la corrección fraterna. Cuando el justo se aparte de su justicia para cometer injusticia, yo pondré un obstáculo ante él y morirá. Por no haberle advertido tú, morirá él por su pecado y no se recordará la justicia que había practicado. Pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Entonces, aquí, ¿qué dice? Dice que si una persona que ha vivido bien y ha sido religiosa toda su vida, si cae al mal camino y no se arrepiente de sus culpas, entonces morirá, aunque haya tenido la mitad de su vida sirviendo a Dios. Y yo tendré que responder por no haberle dicho que arregle su camino, ¿ya? Si por el contrario adviertes al justo que no peque y él no peca, vivirá él por haber sido advertido y tú habrás salvado tu vida. Muchas veces hay personas que son muy santas y que uno se da cuenta que están empezando por un mal camino y uno tiene que advertirle,
¿ya? Pero esto enviado por Dios y con las palabras que Dios ponga en tu boca, ¿ya? Esto es muy importante. Bueno, ya. Ahora, les quiero aclarar algo antes de terminar con la oración y la contemplación. Nosotros, la mayoría de las personas no hace una distinción en las dos partes del bautismo. El bautismo, yo cuando enseño sobre el bautismo, enseño que tiene, por así decirlo, dos partes. Esto es una cosa pedagógica para poder entender, ¿ya? Entonces, por así decirlo, hay una primera parte del bautismo en que el sacerdote toma el agua y le vierte el agua sobre la cabeza y le dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ustedes saben que las palabras exactas que hay que decir cuando uno bautiza es del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No te puede faltar una I, por si alguna vez tienes que bautizar a alguien. Y después, esa sería lo que yo llamo la primera parte. Y después vienen todos los exorcismos, ¿verdad? Y después se le unge. Y nosotros somos ungidos con aceite de unción. ¿Qué es lo que significa este aceite de unción? Que el bautismo no se borra con nada, porque el aceite es muy difícil de sacar en una ropa, por ejemplo, ¿ya? Queda manchada para siempre. Y eso es lo que significa el aceite. El agua significa limpieza, o sea, quedamos libres del pecado original, y después vamos a ser ungidos, o sea, va a tener lo que se llama un carácter indeleble, el bautismo, que no se borra. Y se nos asigna esta unción, la hace el sacerdote: yo te unjo como sacerdote, profeta y rey. Esas son las tres características que tiene el cristiano. Sacerdote. ¿Qué significa ser sacerdote? Significa el poder de intercesión. Yo tengo que pedir por los demás. ¿Ya? Yo tengo que rezar, hacer sacrificio, hacer indulgencias, y muchas otras cosas que podemos hacer por las personas que me han sido dadas para que yo ore por ellas, ¿ya? O que el Señor me muestra que me tengo que preocupar, ¿ya? Son parte de mi tierra, de lo que ya hemos hablado en otras oportunidades, ¿verdad? Que Dios a mí me da, por ejemplo, la gente de mi trabajo está dentro de eso, la gente de mi familia, mis empleados, ¿ya? Ya, entonces, sacerdote, profeta, somos ungidos como profetas. O sea que yo tengo que dar testimonio y misionar. Testimonio de la fe, como evangelizando y misionando. Y eso es lo que significa ser profeta, ¿ya? Llevar la palabra de Dios a otros. Hay que ver la manera de hacerlo, no da lo mismo. Hoy día los papas han pedido que actualicemos la misión. Una misión con nuevo método, ¿ya? Antiguamente había que aprenderse todo de memoria y ya, listo ya. Y se bautizó y ya. No, ahora no es así. Ahora las personas tienen que entrar a la catequesis. Y por eso que hay grupos parroquiales en los que uno puede ir aprendiendo y sabiendo más. Antiguamente uno se bautizaba y nunca más iba a la iglesia hasta que bautizaba al siguiente hijo. Hoy día no. ¿Ya? Tiene que hacer curso. Igual que para la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, etc. ¿Ya? Entonces, uno primero tiene que ver que la persona esté entusiasmada
por lo que yo le he contado o por lo que ve en mí. Y después de eso, entonces yo puedo empezar la catequesis. Antes no se puede catequizar a una persona que no quiere. Nadie aprende lo que no quiere aprender. ¿Ya? Eso es muy importante del profetismo de hoy. Y para terminar, la unción está Reyes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos heredado. Nosotros somos hermanos de Jesucristo y heredamos con Jesucristo el reino, ¿ya? De Dios. Y tenemos que empezar a vivir entonces como hijos de Dios. Porque eso somos. Eso es lo que hemos heredado. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a hacer la oración. Yo voy a hacer la mía y ustedes hacen la suya. Y si pueden, la escriben. ¿Ya? Sería muy bueno que la escribieran. Señor, te quiero dar gracias porque me has elegido para que yo sea centinela, porque me has dado todas las gracias que necesito para ser centinela, porque tú has ido aumentando mi tierra de la que tengo que cuidar. Y también te quiero pedir, más que dar, te doy gracias por todo esto, pero te quiero pedir que me des un gran celo por tu palabra y por tu casa, para que yo pueda hacer cambiar el corazón. Eso lo haces tú, pero yo soy tu intermediaria, para que tú puedas cambiar los corazones de tantas personas que se apartan de tu camino. Te doy gracias, Señor. Amén. Bien. Ahora les toca a ustedes la contemplación de nuevo. ¿Qué vamos a hacer en esta contemplación? Nos vamos a imaginar el texto del centinela, ¿ya? Cierren sus ojos, cierren sus Biblias, yo voy a leer y ustedes van a imaginar. ¿Cómo son los centinelas? Nosotros, el Señor ya nos ha regalado armaduras y armas para el combate. ¿Se acuerdan? En David, cuando peleó con Goliat, las 5 piedras. Entonces, nos vamos a mirar como centinelas con las armas de Dios, ¿ya? Y vamos a ir buscando o mirando o escuchando con un oído muy atento lo que Dios nos dice de las personas que tenemos que ser intermediarios para que Él transforme sus corazones, ¿ya? La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel. Oirás de mi boca las palabras y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes, si no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta a fin de que viva, él, el malvado, morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Si por el contrario adviertes al malvado y él no se aparta de su maldad, de su mala conducta, morirá él por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Cuando el justo se aparte de su justicia para cometer injusticia, yo pondré un obstáculo ante él y morirá. Por no haberle advertido, tú morirás, por no haberle advertido tú, morirá él por su pecado y no se recordará la justicia que había practicado, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti.
Si por el contrario adviertes al justo que no peque y él no peca, vivirá él por haber sido advertido y tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Voy a compartir mi contemplación, ¿ya? Con ustedes, y ustedes hacen la suya propia y la escriben, ¿ya? Lo primero que yo me vi a mí misma como centinela, ¿ya? Con una armadura brillante, con una sonrisa enorme, feliz de ver la cantidad de personas que escuchan mis advertencias y que el Señor me ha dado mucha fuerza para resistir los ataques del maligno, porque a los profetas son muy atacados. Pero el Señor me da la fuerza para resistir. Y yo me veo valiente, fuerte, resplandeciente. Gracias, Señor. ¿Cómo les fue a ustedes? Espero que bien. Bueno, ya tenemos lista nuestra lección y vamos a pasar al cuarto tipo de mensaje que dan los profetas, y con esto terminamos. Anuncios mesiánicos y escatológicos o de vida eterna. La escatología es la ciencia que estudia la vida eterna en teología, ¿ya? Entonces, anuncios del Mesías, porque el Mesías fue anunciado, Jesús fue anunciado desde mucho tiempo antes, ¿ya? Y también anuncios de cómo iba a ser el fin de la vida, porque nuestra religión tiene la característica de que es una religión lineal, que tiene un comienzo, que sería Abraham, la historia de Dios con Abraham, que es la historia de salvación, y tiene un final que es el fin de los tiempos, ¿ya? El juicio final, ¿ya? Entonces ahora vamos a leer en Jeremías, que también es un profeta mayor, en Jeremías 3, 14, 18. Vamos a Jeremías entonces. Jeremías 3. Si ustedes quieren leer, al principio de cada profeta también tienen la experiencia maravillosa, una experiencia mística. Entonces aquí por lo menos Jeremías tiene una experiencia muy linda si ustedes la quieren leer. Aquí no nos da el tiempo, ¿ya? Está en el capítulo 1, ¿ya? Todos los profetas tienen una vocación, o sea, un llamado de Dios. Y ustedes lo encuentran en las primeras páginas de sus libros, ¿ya? Así que ustedes pueden buscar y leer la vocación de cada uno de los profetas. Es muy linda, sobre todo los mayores, por favor, léanla, ¿ya? Entonces, vamos a leer Jeremías 3, 14, 18. Dice así: Volved, hijos apóstatas, oráculo de Yahvé, porque yo soy vuestro Señor. Os iré recogiendo uno a uno de cada ciudad y por parejas de cada familia, y os traeré a Sión. Os pondré pastores según mi corazón, que os den pasto de conocimiento y prudencia. Y luego, cuando seáis muchos y fructifiquéis en la tierra en aquellos días, oráculo de Yahvé, no se hablará más del arca de la alianza de Yahvé, no vendrá en
mientes. No se acordarán ni se ocuparán de ella, ni será reconstruida jamás. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Yahvé, y se incorporarán a ella todas las naciones en el nombre de Yahvé. En Jerusalén, sin seguir más la dureza de sus perversos corazones. En aquellos días andará la casa de Judá al par de Israel, y vendrán juntos desde tierras del norte a la tierra que di en herencia a vuestros padres. Palabra de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque aquí está hablando de la Jerusalén celestial por primera vez, ¿ya? Esto va a empezar a suceder desde que Jerusalén pasa a ser la ciudad de David, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que les dice? Que va a ir buscando a todos los que son fieles, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, ¿ya? Y los va a llevar a Sión. Y os traeré a Sión. Eso está en el capítulo 14. En el versículo 14, perdón. ¿Qué es lo que es Sión? Sión es un monte que justamente desde este tiempo de cuando Asiria llevó al reino del norte a su deportación, hubo un grupo de israelitas del norte que logró escapar y se arrancaron y se refugiaron en el monte Sión, que es uno de los montes de Jerusalén. Jerusalén tiene 7 colinas, igual que Roma, ¿ya? Entonces, en una de estas colinas, en uno de estos montes, que es el monte Sión, se refugiaron ellos. Y desde ahí entonces empezó a decir que los que habían logrado superar esta deportación a Asiria habían sufrido una purificación por tanto temor y injurias y todo tipo de humillaciones que tuvieron que soportar. Entonces, desde ahí en adelante, Sión va a ser como el centro donde llegan los que ya han sido purificados, ¿ya? Esta imagen es muy linda y se va a repetir después en otros profetas y también lo vamos a tener en el Apocalipsis, ¿ya? ¿En qué estamos leyendo ya? Aquí. Entonces, os pondré pastores según mi corazón. Miren qué maravilla, que nos van a dar el alimento. ¿Cuál alimento será? Conocimiento y prudencia. O sea, esto ya es la Jerusalén celestial, ¿ya? Y luego, cuando seáis mucho y fructifiquéis en la tierra, ya no habrá arca de la alianza. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Yahvé. ¿Por qué? Porque en la Jerusalén celestial el Cordero va a ser la lámpara y ya ese va a ser el centro. Cuando ya lleguemos al Apocalipsis vamos a entrar más en este detalle, ¿ya? Y se incorporarán a ella todas las naciones en el nombre de Yahvé en Jerusalén. Y no seguirán más la dureza de sus corazones. Y vendrán del norte y del sur a esta ciudad maravillosa, ¿ya? Este concepto de la Jerusalén celestial, un poquito más adelante, ya en el destierro a Babilonia, lo vamos a tener mucho más elaborado. Estos son los comienzos de la elaboración del concepto de la Jerusalén celestial, ¿ya? Bueno, entonces voy a hacer un pequeño resumen
los temas de los profetas son el amor de Dios por el hombre, la defensa de los desposeídos, la conversión. Si hay conversión no habrá castigos. Y anuncios mesiánicos y escatológicos o de vida eterna. ¿Ya? También quiero repetir la clasificación que hay de los profetas, porque los profetas se pueden clasificar de muchas maneras. Ya vimos, de mayores según la cantidad de escritos o menores. Los que tienen más capítulos son mayores y los que tienen menos capítulos son menores. También se pueden clasificar de antes, durante o después del destierro. Eso lo vamos a ver en el próximo taller, porque todavía no hemos entrado al destierro. Entonces vamos a ver que hay una clasificación de antes, durante y después del destierro, pero eso ya es más adelante. Y vamos a tener que va a haber profetas del reino del norte y del reino del sur. ¿Ya? Y también lo otro que tenemos que nosotros saber es que los profetas mayores sobre todo, tuvieron lo que se llaman escuelas de profetas. ¿Qué significa esto? Que fue tan importante su mensaje que hubo muchas personas que quisieron estudiar con ellos y seguir su línea de pensamiento. ¿Ya? Eso también lo vamos a profundizar más adelante. Con esto damos por terminado este taller y les quiero decir que voy a tomar unos días de descanso, así que sería el último taller de febrero, o sea, de enero. Estamos en febrero ya, o sea, el último taller en febrero. Y voy a continuar la primera semana de marzo. Así que ustedes ahí también pueden avanzar, pueden ponerse al día y para que nos veamos nuevamente la primera semana de marzo. Le pedimos al Señor que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un muy buen descanso ustedes también y que tengan unas muy buenas semanas de aquí a volvernos a ver. Hasta luego.